Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Teníamos un rato en el que no nos podíamos o no nos dirigíamos a ustedes de esta manera. Eh, es nuestra manera menos preferida, pero no obstante, le damos las gracias a Dios de que a pesar de los días sin precedentes que estamos viviendo, por lo menos podemos utilizar estos recursos que en la gracia de Dios nos permiten mantener el contacto de alguna manera u otra. Ruego al Señor que nos permita que no estemos así mucho tiempo y que pronto nos podamos reunir nuevamente tal como lo veníamos haciendo hasta ahora. Quisiera pedirles antes de orar que me acompañen a sus Biblias. Vamos a estar leyendo eh, dos cortos pasajes y posteriormente entonces vamos a tener una palabra de oración. Los pasajes se encuentran, el primero en el Salmo 90, verso 12, y el segundo en Éxodo capítulo 12, versículos 14 y 15. Vamos a leer hoy Salmo 90, verso 12, y Éxodo capítulo 12, versículos 14 y 15. Dice el Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Luego, Éxodo 12, versos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en nuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Esta es la palabra del Señor. Oremos, mis amados hermanos. Padre eterno, gracias por tu misericordia, que aún en estas circunstancias nos permites como iglesia el poder seguir viendo, estudiando, leyendo tu palabra. Rogamos, como siempre, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine, que hable a nuestros corazones y que nos haga ser edificados, inclusive transformados para gloria tuya. Rogamos, Señor, que este siervo falible no sea impedimento para que tu palabra infalible cumpla el objetivo que tú tienes para ella. Es nuestra oración. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Un nuevo año. Ha sido el título en el que hemos meditado. Pasada la celebración navideña, viene seguidamente la del nuevo año. Y el año nuevo es una de las grandes celebraciones del mundo entero. Y lo es porque marca una nueva etapa o marca un nuevo ciclo. En los albores de la historia, a falta de un calendario de referencia, por lo general el ciclo iba marcado entre la siembra y la cosecha. Un año era considerado bueno si la cosecha era buena y un año era obviamente considerado malo si sucedía entonces lo contrario. De acuerdo con los registros históricos, según algunos
historiadores, el recuento o el registro más antiguo que se tiene de una celebración de Año Nuevo data de la antigua Babilonia. Y la celebración se daba luego del invierno al iniciar la primavera. Y esta celebración estaba marcadamente infundada por el misticismo, por una idea religiosa. Y la idea en esa celebración era pedir, en este caso al Dios de la agricultura, por un año o un ciclo productivo y de abundante cosecha. Este es el recuento más antiguo que se tiene. No obstante, ya siglos después, con la unificación traída por el calendario gregoriano, en el mundo occidental, hasta el presente, el 1 de enero inicia entonces un nuevo ciclo. Se ha vuelto para nosotros, los de este lado del mundo, los de Occidente y en muchas otras culturas a lo largo del mundo, una fecha para trazar nuevas metas en espera de que se cumplan eh, nuestros deseos, nuestros anhelos. Es una fiesta en la que la mayoría de las personas participan y independientemente de, de si uno es religioso, si uno es creyente o no, pues la mayoría de los seres humanos tienen razones en particular para celebrar, ya sea celebrar un año nuevo que va llegando o celebrar por un año que se está terminando y que no vuelve. Para algunos, de hecho, que el año 2020 esté llegando a su fin es un motivo de celebración, porque para muchos fue un año o está siendo un año malo, un año terrible, de modo que algunos lo estarán celebrando o celebrarán con más ahínco aún cuando lleguen las 12 de la noche del 31 de diciembre de este año. Tendemos entonces, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, a evaluar en el occidente, de este lado del charco, nuestras vidas en ciclos de 365 días. Contamos los años en ciclos de 365 días, ya sea por aniversarios de matrimonio, ya sean por cumpleaños y también ya sean por los años calendario que vayamos celebrando o vayamos cumpliendo. Para muchos denota nuevas oportunidades. Para algunos denotan también nuevos comienzos. Denota la esperanza de buenas cosas. Y como no, no pueden faltar también las famosas resoluciones de fin de año. Muchas veces las celebraciones, aún para los que son creyentes, se encuentran marcadas por el misticismo, por por la superstición, en algunos casos pudiéramos añadir. Sé que este año, por ejemplo, esa tradición de algunas personas de recibir el año nuevo en la iglesia con la esperanza de que todo el año transcurra bien, no se va a dar. De modo que consideramos propicio al prepararnos para este año 2021 con la gracia de Dios, con el favor de Dios, que podamos meditar, que el pueblo de Dios sea exhortado mediante estos dos pasajes que hemos visto. El año nuevo consideramos, y es nuestra oración que podamos ver hoy,
para el pueblo de Dios debe ser mucho más. Y es nuestra intención, perdón, que veamos tres cosas. Consideramos que para el creyente un año nuevo debe ser, primero, un tiempo de reflexión. Consideramos que un año nuevo debe ser, en segundo lugar, un tiempo de celebración en acción de gracias. Y en tercer lugar, consideramos que un año nuevo debe ser un tiempo de decisión. Es nuestra intención que a través de los dos textos que vamos a considerar, ambos textos, por cierto, que se le atribuye el mismo autor, en este caso Moisés, nos ayuden a ver precisamente estas tres cosas. Sin más preámbulo, hermanos, un año nuevo debe ser entonces un tiempo de reflexión. Salmo 90:12 nos dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y este es un salmo, mi amado hermano, mi hermana, amigo que me escucha, donde Moisés en oración y por la inspiración del Espíritu Santo de Dios nos recuerda a todos los que lo leemos o todos los que lo escuchamos el contraste amplio, marcado que hay entre el creador y entre la criatura. Dios es eterno, el hombre no. Nuestra vida en este mundo caído por la rebelión del pecado es una vida pasajera y corta. La descripción en el versículo 5 y 6 del Salmo 90 nos ayudan a verlo. Delante de Dios somos como la hierba que crece en la mañana florece y crece y la tarde es cortada y se seca. Nos habla de la brevedad de la vida en contraste con la eternidad de Dios, ligado ciertamente a que nuestra rebelión, nuestro pecado está delante de Dios. Ese es el contraste que Moisés está haciendo mientras redacta este salmo. Eternidad de Dios, la fragilidad y la nada que es el hombre delante de Dios. Precisamente, hermanos, este año 2020 que termina ha sido un perfecto recordatorio de los frágiles que somos delante de Dios. Al ver la cantidad de, de, um, de contagiados, por ejemplo, y los muertos en estos días, nos damos cuenta, sin lugar a dudas, de que no somos nada. Nos damos cuenta de que, por ejemplo, el dinero no es nuestra seguridad y que el dinero no es tampoco nuestra eternidad. En esta pandemia han fallecido personas con dinero y han fallecido personas sin dinero. Este año 2020 ha sido también un recordatorio de que nuestro estatus social no nos da seguridad ni nos da tampoco eternidad, ya que han fallecido en este año a causa de la pandemia, por ejemplo, criminales, antisociales, conserjes, aseadores, ingenieros, arquitectos, doctores, inclusive políticos de prominencia.
De modo que ni siquiera mi estatus social me garantiza algún tipo de seguridad en la vida. Inclusive, hermanos, este año 2020 ha demostrado que nuestra profesión religiosa tampoco es nuestra seguridad y tampoco es eternidad. Porque aun cuando muchos a inicios de esta crisis decían que los creyentes no serían afectados por el virus y algunos estaban decretando control sobre la pandemia y cuándo se iba a acabar y decretando cuándo íbamos a tener tranquilidad y sanidad, algunos de ellos fueron víctimas del COVID, algunos de ellos inclusive fallecieron a causa del COVID. De modo, hermanos, que podemos decir que hay incrédulos y creyentes también falleciendo por el virus. Ninguna de estas cosas que por lo general consideramos prioridad, ni a las cuales dedicamos mayormente nuestro tiempo, nuestra energía, son garantía ni de seguridad y mucho menos de eternidad. Este año 2020 nos ha recordado a todos que delante de Dios todos somos iguales. Y la única distinción que importa, que realmente vale, es si por su gracia hemos sido perdonados a través de su misericordia mostrado en el Redentor del mundo, Cristo Jesús. De modo que Moisés en el Salmo 90:12 le pide al Señor en oración que le enseñe a su pueblo. Él se incluye en esa oración a contar sus días de un modo en que podamos ser sabios. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Habla de contar nuestros días, de contar los años en una actitud de reflexión, de modo que en virtud de ella podamos ser sabios. Es un momento de reconocer, ya que el principio de la sabiduría, según las Sagradas Escrituras, es el temor de Jehová y es el hecho de que debemos reflexionar también, perdón, en que fuimos creados para su gloria. Juan capítulo 17, versículo 3, nos recuerda que la vida eterna está en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. De modo que es importante, hermanos, reflexionar. Esos ciclos de 365 años que nos gusta contar como seres humanos, celebrar como seres humanos, deben también ser un tiempo de reflexión. Deben ser un tiempo de reconocer a Dios en nuestras vidas. El teólogo William MacDonald lo pone de la siguiente manera, y permítanme citárselo, hermano, abro comillas. Esto debe hacernos valorar cada día de nuestras vidas e invertir cada uno de ellos en obediencia a Él y de modo que cuente para algo en la eternidad. Según, cierro comillas, según William MacDonald, esta oración
este periodo de reflexión que pide aquí el salmista, en este caso Moisés, en oración, debe ser para nosotros también algo que nos haga reflexionar en que cada uno de los días de nuestra vida, cada uno de los años que el Señor nos ha permitido vivir en esta tierra, en este mundo caído, deben ser invertidas en obediencia a Él. De modo que en virtud del reconocimiento del propósito de la vida del hombre, la vida que tengamos, los años que tengamos, los días que tengamos, sean muchos, sean pocos, tengan verdadero propósito, tengan verdadero sentido y tengan verdadera validez. Permítanme citarles también al teólogo puritano Richard Baxter, que menciona algo que consideramos también muy importante. Abro comillas. Es de lo más lamentable ver de qué modo la mayoría de la gente destina tiempo para su cuidado personal, su tiempo, sus dolores en relación a vanidades conocidas, mientras que Dios y su gloria son dejados de lado. Que Él, que es todo, sea considerado por estas personas como nada y que aquello que es nada les parezca de lo mejor. Que Dios estableciera a la raza humana en semejante carrera, donde el cielo o el infierno sean el final seguro y que la gente se detenga, pierda tiempo o corra detrás de juguetes infantiles del mundo y olviden de tal manera el premio por el que deberían correr, resaltando cómo en nuestro mundo caído nuestras prioridades, nuestros esfuerzos, nuestras intenciones, nuestros años, los invertimos en cosas que no son Dios y su gloria. Oh Señor, es nuestra oración que nos enseñes a contar nuestros días de modo que obtengamos sabiduría, que podamos reflexionar en nuestros años y ver tu gloria como objetivo en cada uno de ellos. El segundo punto a mencionar y a reflexionar, mis amados hermanos, es que un año nuevo es tiempo de celebración en acción de gracia. Y para eso vamos también a utilizar las palabras inspiradas de Moisés en Éxodo capítulo 12. Y quisiera llamar su atención al verso 14. No obstante, antes de eso, permítanme recordarle, mi amado hermano, que un año nuevo puede ciertamente, sin duda, ser también un tiempo de celebración. Considero, por lo que he leído en estos días, que hay muchas personas que consideran pecaminoso celebrar un año nuevo, porque consideran que, como mencioné, las celebraciones de año nuevo tienen origen pagano. Pero quisiera que noten, mis amados hermanos, que la institución de la Pascua para el pueblo de Dios era una celebración de Año Nuevo. Éxodo capítulo 12, versículo 2 dice de la siguiente manera: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. La celebración de la Pascua iba a ser para el pueblo de Dios una fiesta de Año Nuevo. De por sí, mis amados hermanos, el año litúrgico, el año religioso de los judíos se inicia precisamente a partir de este mes,
el mes de Nisan se le considera también según el calendario judío. En Levíticos capítulo 23 se ve la lista de celebraciones anuales de connotación religiosa, obviamente, la cual debían celebrar los judíos todos los años, pero arrancaba con la celebración de la Pascua. Era una celebración de Año Nuevo. Y dice el versículo 14, el pasaje que tenemos en mención, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y era, mis amados hermanos, una celebración en memoria de lo que Dios hizo por su pueblo, o en ese momento en particular del capítulo 12, lo que Dios iba a hacer por su pueblo. Hermanos, debemos recordar que hasta ese momento en el relato del Éxodo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, estaba bajo la opresión de Egipto y de su faraón. Éxodo 1:8 nos recuerda, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Los que estudiamos el libro de Génesis recordarán a qué nos referimos. Y dijo a su pueblo, ¿ok?, que había de tratar con dureza al pueblo de los hebreos. El versículo 13 nos lo ratifica. Voy a pedirle que se adelante al versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, ¿cómo? Con dureza. Versículo 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaron con rigor. Los israelitas estaban en severa opresión, estaban en severa esclavitud, estaban bajo mucha opresión y sufrimiento. No obstante, este evento también es un recordatorio de que Dios había escuchado su clamor. Éxodo capítulo 2, versículo 23 nos recuerda. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, versículo 25, y los reconoció Dios. Los israelitas estaban en opresión, Dios escuchó su clamor y finalmente Dios cumple su promesa. Moisés debía decirle al pueblo de Dios que Dios, yo soy el Dios del pacto, los había enviado a cumplir con ese pacto que se le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que había escuchado su clamor y que los iba a liberar, iba a mostrarles a través de señales y a través de prodigios y de juicio que Él era su Señor, que Él era el Señor. Y de igual manera, no solamente el pueblo de Dios lo iba a ver, sino que inclusive los egipcios también iban a reconocer que Él era el Señor. Y es en esta celebración, mis amados hermanos, celebrarían, valga la redundancia, la provisión de Dios al sacrificar un cordero que libraría por su sangre derramada y puesta en el dintel de la puerta de cada casa, que Dios traería salvación
de la condenación y del juicio de Dios sobre todo aquel que no estuviera cubierto o su puerta no estuviera cubierta con la sangre del Cordero. Y nos dice entonces el verso 14, y este día de nuestro pasaje, Éxodo 12:14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta fiesta, hermanos, era en recordación de un año nuevo, en virtud de la obra de Dios en favor de su pueblo. Este relato, hermanos, ciertamente nos recuerda la obra redentora de Cristo, que es Dios obrando para librarnos de la opresión del pecado y del juicio al que somos merecedores por él. Hay un antes y hay un después de ese evento. Y después de la obra de Dios en nuestras vidas. Hay un antes y un después de que Dios obrara en favor de su pueblo, y eso era un motivo de celebración. Ciertamente, mi amado hermano, mi amado amigo, usted y yo podemos celebrar en virtud de recordar lo que Dios ha hecho por su pueblo. En este año puede ser que en algún hogar Dios trajo salvación. Puede ser que en un hogar Él haya sido, como es en todos los hogares, su proveedor, su sustentador. Puede ser que Él haya sido su refugio. Ciertamente, hermanos, podemos decir, mientras concluye el año 2020, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. De modo que nuestra celebración es en acción de gracias a aquel que prometió estar con su pueblo, aquel que cumplió y que estuvo con su pueblo. El puritano George Swinnock dijo en una ocasión, un día de acción de gracias tiene una doble prioridad por sobre un día de ayuno. Durante un día de ayuno nos enfocamos en la ira de Dios. Durante un día de acción de gracias buscamos su favor. En el primero, refiriéndose al día de ayuno, traemos a la memoria especialmente nuestras propias corrupciones. En el segundo, refiriéndose al día de acción de gracias, la compasión de Dios. Un día de ayuno es una convocatoria al lamento, mientras que el día de acción de gracias es un llamado al gozo. Pero el día del Señor es el día de acción de gracias por excelencia. Estamos agradecidos con Dios por su compasión. Estamos agradecidos con Dios por su misericordia, de modo que celebramos lo que Dios ha hecho en nuestros días. En nuestros días. Igualmente, hermanos, cada día del Señor que nos reunimos en adoración, estamos celebrando en agradecimiento la obra de redención por la cual somos adoptados hijos de Dios y herederos de la promesa. Celebramos la obra del Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Así que ciertamente, hermanos, un año nuevo es también un tiempo de celebración en acción de gracias. Es nuestra oración que el Señor nos dé corazones agradecidos con Él, dispuestos a contar
su gloria y las gracias de Dios para con sus hijos. Finalmente, hermanos, un año nuevo es tiempo de decisión. Éxodo 12, versículo 15, dice de la siguiente manera: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El versículo 14 de nuestro texto, Éxodo 12, nos habla de un día de celebración, de un tiempo de celebración en virtud de lo que Dios haría en beneficio de su pueblo. El versículo 15 incluía dentro de la celebración una acción en particular. Este nuevo año donde los israelitas o el pueblo de Dios participaban del Cordero Pascual, debía incluir algo más, debían hacer algo más. Según el versículo 15, había que comer por 7 días panes sin levadura. Y esto debía hacerse desde el día 14 hasta el día 21. Y no solamente debían comer panes sin levadura, no podía haber levadura en la casa, ni cerca podía haber levadura. Si la hubiera, esa persona que hubiera comido levadura o eh, hubiera tenido levadura en casa, hubiera sido cortado del pueblo. Y ciertamente, hermanos, esto pudiera negativamente tener eh, una explicación mística si lo vemos de ese punto de vista. Y mi intención para nada, hermanos, es que vayamos en esa dirección. No le estoy diciendo, hermanos, que hay que decidir no comer levadura en la casa. No le estoy diciendo que no tengan levadura en la casa, para nada. Sé que hay tradiciones así en Año Nuevo, ¿no? De que hay que tener sal y otro tipo de cosas que se buscan celebrar, pero no voy por ahí, hermanos. ¿Cuál es mi intención real? De hecho, de hecho, en esta casa, por ejemplo, es cuando más estamos comiendo levadura. Pero ¿a dónde voy con esto, mis amados hermanos? Los israelitas debían ser conscientes conscientes y proactivos en deshacerse de toda la levadura en casa. Los israelitas debían conscientemente deshacerse de todo leudado en casa. Y hermanos, la levadura es símbolo del efecto leudante del pecado. La levadura simboliza el pecado en nuestras vidas. En ese año nuevo en el que Dios obraría en favor de su pueblo, el pueblo debía deshacerse de la levadura que había en casa. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos ayuda a entender el significado de esta parte de la celebración. No era solamente comer pan sin levadura por comer pan sin levadura, sino que había un significado. Acompáñenme a 1 capítulo 5, versículo 7. Dice el apóstol Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis una nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue
sacrificada por nosotros. El apóstol Pablo estaba exhortando a los corintios que debían desprenderse de esa vieja levadura que los estaba afectando como iglesia, para que comenzaran a comportarse como lo que eran, una nueva masa sin levadura. Noten lo que dice ahí, para que seáis una nueva masa sin levadura como sois. Ya ellos eran una nueva masa. Esa nueva masa estaba sin levadura, y la razón por la que estaba sin levadura era porque el Cordero Pascual ya había sido sacrificado, y ese Cordero Pascual es nuestro Señor Jesucristo. Por ende, los corintios debían ser también enfáticos, decididos a deshacerse de todas esas actitudes pecaminosas que afectan nuestra comunión con Dios y que afectan también nuestro desarrollo, nuestro crecimiento como pueblo de Dios. Noten lo que dice Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Así que celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta? La Pascua. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Los creyentes debían despojarse decididamente, así como lo hicieron los israelitas en la celebración de Año Nuevo, de la Pascua, despojarse de el pecado, de la levadura del pecado que contamina y que un poquito puede leudar toda la masa. Es nuestra oración, hermanos, que este año nuevo sea también para nosotros individualmente y como congregación, como pueblo de Dios, un tiempo de decisión. Que este sea un año de decisión, de luchar contra el pecado y aquellas cosas que contaminan y que nos pudiéramos usar la palabra, van en detrimento del cuerpo de Cristo. Menos rencor, más perdón. Menos orgullo, más humildad. Probablemente las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 1, nos ayuden a visualizarlo un poquito mejor. Dice el apóstol en Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamado. ¿Y cómo es eso? Versículo 2. Con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3. Solícitos, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa es nuestra oración, que pueda ser esa la decisión de nuestros corazones y de nuestras vidas en este año 2021, de acuerdo con la gracia de Dios. Siempre recordando, mis amados hermanos, que esto no es posible en nuestra propia fuerza, en nuestro propio poder, en nuestro esfuerzo, en eh, en nuestra férrea voluntad. Solamente será posible en el poder de Dios. De modo, mis amados hermanos, que un año nuevo, tal como todos los días que el Señor nos permite en este mundo, es una oportunidad de ir a Cristo, de ir al Señor, de clamar al Señor,
tal como hicieron los israelitas. Y Dios escuchó su clamor ante la opresión. La invitación de nuestro Señor Jesucristo sigue vigente aún hoy. Venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Fue el año 2020 difícil? Venid a mí. Vayamos a Cristo. Estamos trabajados y cargados de este caminar. Vayamos a Cristo. Él es nuestra única esperanza. Y Él prometió que Él daría descanso. Hemos de recordar que el Señor viene anunciando el año agradable de Dios, el favor de Dios para con sus hijos. Quisiera cerrar, mis amados hermanos, con las palabras de la autora Frances R. Havergal, poeta que escribió varios poemas y uno quedó registrado en nuestro himnario bautista y es el célebre himno traducido al español con el nombre Se acerca un año, perdón, se acerca un nuevo año. Y la autora, en este caso la señora Frances, era alguien que consideraba cada año nuevo, como el poema lo dice, una oportunidad para vivir más para Cristo, una oportunidad para dedicarse más a Cristo, un año más para reflexionar, como muy bien dijimos al inicio, en nuestros días, que deben ser más y más para Cristo. Y permítanme leerles las tres estrofas de este himno. Se acerca un año nuevo. Tu voluntad será, velando o trabajando, tu mano nos guiará. Un año de progreso, de prueba y bendición, mas cada día probando tu santa dirección. Se acerca un nuevo año de gracia y de bondad. Mirando hacia adelante, dejamos la maldad. Un año más confiando en tu divino amor. Que haya esperanza sin pena ni temor. Mi estrofa favorita es la cuarta y espero que podamos meditar en ella. Se acerca un año nuevo para testificar de grandes bendiciones que tú nos quieres dar. Se acerca un año nuevo. Enséñanos así. Doquiera que nos lleves, el año es para ti. Amén. Es mi oración, hermanos, que este año 2021 y este inicio de este año 2021 y este cierre del año 2020 sea un tiempo de reflexión, de celebración en acción de gracias y también de que sea también un tiempo de decisión, discúlpenme, mis amados hermanos, en el que podamos en confianza al Señor caminar en decisión para su gloria. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Oremos. Padre eterno, gracias por este recordatorio en tu palabra de que la vida solamente es bien vivida contigo como meta, contigo
como propósito. Que sea como decía aquel padre de la iglesia, que nuestros corazones no están satisfechos hasta que estén llenos de ti. Señor, ayúdanos a contar nuestros días de manera que traigamos sabiduría. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos contigo por las bondades, por las misericordias, por la compasión que has tenido para con nosotros a lo largo de los años. Principalmente por el hecho de que en tu corazón, en tu amor, decidiste salvarnos de nuestros pecados, librarnos de la opresión, librarnos de la esclavitud y darnos vida nueva. Y no solamente eso, has prometido estar con nosotros todo el tiempo, todos los días de nuestros días. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos y ciertamente hemos de testificar y en celebración decir que tú has sido nuestro refugio y nuestro sustento. Finalmente, Señor, rogamos que nos ayudes a caminar decididos, a honrarte cada día más, que seamos diligentes en nuestra lucha contra el pecado que nos contamina, que seamos diligentes también en caminar contigo, de acuerdo a tu voluntad, en obediencia a tu palabra, lo rogamos, es esa nuestra oración. Recordando que solamente sostenido de tu mano poderosa, de la gracia tuya y del poder del Espíritu Santo con el que nos has investido para poder caminar para ti. Esto lo rogamos y lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gracia y paz, mis amados hermanos, hasta que nos volvamos a encontrar. Los amamos en el Señor y un fuerte abrazo a todos.